Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Buenas noches, Marilena Orantes, Ana María Salazar. Ancho, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco García. Buenas noches. Qué gusto estar con usted nuevamente. Y bueno, ya es el tiempo en el que el reloj está marcando que llega la necesidad de ver en el pueblo de México leyes reglamentarias en lo que va a ser el arranque del periodo ordinario el 1 de febrero, pero antes, en la Comisión Permanente, hoy miércoles, ya declaradas constitucionalmente la reforma política y la ley de transparencia. Pero ¿cuántas leyes reglamentarias habrá que tener listas el legislativo y en qué tiempo, Pancho? Buenas noches, otra vez. Pues bueno, mira, se supone que están en la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones 62 leyes. O sea, saca cuentas de un periodo que dura aproximadamente 90 días. No, bueno. Pues es histórico, ¿no? Pues vamos a ver si la sacan primero. Va a haber bastante chamba para los diputados. Sería histórico de las dos formas, si lo sacan o no. De esas 68, y estoy citando a Mario Fabio Beltrones, 42 son obligatorias. O sea, las tienen que sacar a fuerzas. Entre energética, política y electoral. De la energética nada más son 23. 20. Leyes que van a modificar, según Manlio, porque Pedro Joaquín Coduel dice 26. que son 26. Sí. ¿Sí? Más agrégale 14 de ¿Telecomunicaciones? de telecomunicaciones. O sea, va a ser un periodo que se anuncia difícil. Ahora hay un elemento que no existía en el periodo de sesiones pasado. Las leyes pasan con la mitad más uno. No se necesita mayoría calificada y en este sentido el PRI la tiene más fácil porque tiene mayoría en alianza con el Verde, con Nueva Alianza en las dos cámaras. Entonces ahí lo ideal y lo que quieren y lo que buscan y lo que van a tratar a toda costa es que todas estas leyes salgan por consenso. Sin embargo, por lo que estamos viendo y los movimientos que se están registrando al interior de los partidos, va a estar muy difícil. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente porque de verdad que está complicado en el PAN y en el PRD de alguna manera. Y te voy a precisar, están también los movimientos de la tiene más fácil porque claro, tiene mayoría el Coneval en alianza con el Verde, con Nueva. Aunque sí sería lo mejor que se pudieran llegar, lo mejor para el país sería que se llegara a un acuerdo y que estas leyes pasaran con un consenso. La realidad es que no va a pasar. O sea, la mayoría de estas leyes, la energética no va a tener consenso. O sea, el PRD, olvídate, no va a haber un solo legislador de que consenso vote. No, pero sí pasan por mayoría. Pero van a pasar mayoritear. por mayoría. Y Alianza, en la política y la exactamente lo mismo. O sea, la posición de los que han dicho no va a se mantener. No importa. Ahora, a largo plazo tal vez no vaya a tener un impacto terrible en el país, pero a corto plazo lo que va a significar es que va a haber gritos, pataleos, un ambiente crispado que tal vez no permita que otras grandes reformas se puedan pasar en este sexenio, pero a lo mejor ya todas las reformas importantes ya se aprobaron, ya se pasaron. Entonces, la verdad es que el PRI puede hacer y deshacer en lo que queda de esta legislatura y sí, va a ser un poco incómodo y va a haber muchos gritos, pero a largo plazo no pasa nada. Marilena Orantes. Apenas que sean malas leyes las que aprueben, que eso también hay que aclararlo, sí. Finalmente, el análisis de estas leyes y la reglamentación de las mismas harán que a partir de febrero, pues estén 90 días consecutivos los diputados haciendo su chamba real, ¿no? ¡Qué trabajando. bueno! Y pues yo coincido plenamente, Raúl, con lo que Pancho ahorita comentaba. Yo creo que el PRI aquí pues ya tiene hecha y puesta sus cartas sobre la mesa, tiene acuerdos sobre algunas reformas como la energética con el PAN, algunas otras con otros partidos y está listo, y yo estoy segura que las van a sacar. Aquí el tema es también ir analizando y viendo. En el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, cuando se habla de mayor competitividad en la telefonía móvil y fija, habrán temas que sí serán de debate nacional y que la población estará atenta porque son temas que le importan al país y que en este momento está la Cámara de Diputados pues trayendo la atención, por supuesto, para todos, y yo creo que hasta el 30 de abril tenemos para la reglamentación de la reforma energética. Quiero hacer un apunte en torno a esto rápidamente. El PRI está intentando atraer a otros partidos como el PRD. Que aparte dicen que con PRD y sin PRD sacarán las leyes, ¿no? Y a Manlio Fabio
sentados en una noche en un restaurante de Polanco, platicando, y yo creo que la intención del PRI es dar la impresión de que la democracia existe, no por numérica, que está aprobado por el PRI, Verde y Nueva Alianza, no necesitan a los demás, pero el aspecto que da el legislativo, sin incluir al PRD y al PAN, también dejará mucho que desear. Y deberías tú decir algo, Ana María, perdón, y luego Francisco. Pero a final de cuentas, Raúl, lo van a aprobar. Y aunque quieran dar la impresión de que son amigos y que se quieren y que hay democracia y que se entienden. Sí. No, pero no, digo, va a haber la ventaja que tiene la en este momento que están tan deterioradas las relaciones internas dentro de los partidos, que yo casi te puedo apostar que muchos de nosotros vamos a estar poniéndole muchísima atención a los pleitos que hay dentro del PAN, a los pleitos que hay dentro del PRD, y el tema de que si se aprueba esto con o sin apoyo Fíjate lo que son las cosas. El PRD la izquierda ni siquiera se puede poner de acuerdo para hacer una estrategia coordinada para irse en contra de la reforma energética. Entonces, si no los unifica eso, pues no va a haber esa capacidad de unirse, ¿no? Francisco. Sí. Yo te iba, Fede, me faltó nombrar algo. En la pasada, el pasado periodo ordinario de sesiones quedó en el tintero el tema de la consulta popular. Claro. No se alcanzó a aprobar. Yo aquí pongo mi prestigio sobre la mesa. Su espada y va por ahí. Su espada. Mi espada y voy por él. De que no se las van a dar la consulta popular. Acuérdate que le pusieron muchas trabas al final para esto. Tiene muchos candados, y los argumentos que utilizan son muy debatibles en el sentido de que se trata de la cuestión de la reforma energética, que se trata de una cuestión de ingresos, y que en el artículo 35 constitucional es una de las excepciones, aunque es muy debatible. Yo creo que este tema va a terminar en la Corte. Estoy casi seguro de que va a ir a la Corte. Tendrá que resolver si se puede o no poner a la consulta popular un cambio constitucional, que me parece que es uno de los temas que van a hacer muchísimo ruido en este periodo de sesiones. Ahora, hablabas de los procesos internos de los partidos, que seguramente también van a impactar necesariamente en la vida parlamentaria. Tú fuiste legisladora, tú sabes perfectamente que esas cosas rebotan y que sí afectan, y más aún que está tan dividido el partido, pues peor aún. En el PRD pues, hay un sector con el que se negocia, hay otro sector que no quiere negociar, lo está encabezando Marcelo Ebrard. En el PAN, pues ya sabemos que Madero, había la esperanza de que después de la reunión salieran, pues si no abrazados, por lo menos ya con una expresión de yo nunca tuve disciplina. Mucha gente decía, la política permite resolver cosas. Raúl cree en los mucha gente decía, Ana María, cuidado, mucha gente decía, yo digo que así como no se mejoraron, se empeoraron las cosas. Y ahora dice Cordero que Madero está como Moreira en el gobierno de Tamaulipas. No, que el PAN de Madero se parece al PRI de Moreira y no al PAN de Gómez Morín. Y peor, el otro dijo que Gustavo Madero, el otro, estoy hablando de Javier Lozano, el senador, le llamó a Cordero el payaso de las cachetadas. Bueno, yo fui y le pregunté. Y a eso agrégale el payaso de las cachetadas. Dice, bueno, pues es el que se pone a contar chistes en los circos para distraer a la gente, para llegar a otro. Pero eso, dice, Pancho, te da la idea de la descomposición interna del partido. Nosotros le pedimos nosotros lo contratamos, y lo estoy citando textualmente, lo contratamos para que fuera un jefe nacional serio, no el payaso de las pero es que también hay que recordar que fue lo que dijo Gustavo Madero, comparó al senador Cordero como Andrés Manuel López Obrador, que también es lamentable. No han tenido límite, ¿no? En un momento dado. O Andrés Manuel también, con los pleitos que trae con el PRD, que como bien lo decías tú, pues no hay una unidad ahí en la izquierda, que entonces, por eso ahora cuando mencionan con PRD o sin PRD o con izquierda y sin izquierda vamos a sacar las reformas, pues entonces, están en lo cierto, ¿no? Porque el PRI lo están logrando al final, y el PRI pues ya tiene acomodadas sus cartas. Pues tiene, luego declara el del Verde,
si no reglamentamos, pues va a ser letra muerta, pero bueno, eso ya estamos viendo desde No, y además ahorita lo que que llegó va a ser salir. el PAN de tener las fotografías espectaculares de los que aprobaron la reforma energética, eso es algo delicado. Porque Pues es delicado, Raúl, es pero parte- es es parte estrategia de lo política. que- Sí, claro, yo no digo que no lo sea. Es el Imagínate coqueteo cómo interno están entre No se había los visto senadores, antes. tú fuiste una de ellas, lo vuelvo a repetir. Pero no tomé tribuna. Que traen agenda Propia, para sí. gobernador Claro. en la frontera. Claro. Pues eso es... Y luego, pues imagínate que ahora que mandatan el tema del aumento en la frontera, pues bajo una obligación de línea se votó no partidista. queriendo. Es que- Todos dicen ahora a que ver, nadie quería. Es si que yo no votaran quería en votar. contra, se echan en contra a Peña. Claro. Entonces están anuladas sus Qué difícil posibilidades. decisión. Si votaron Nadie a favor, quiso se entran decir- en no contra de van a la votar población por y nadie va a votar por ellos. Nadie O sea, quiso despeñarse. O Entonces, sea que ya hay varios que ya no tienen O sea, posibilidad. hay letra muerta y políticos muertos, ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. sí. ahora bien, en torno a las leyes reglamentarias y todo esto, es un avance que tiene el país indiscutiblemente. El presidente estará en Davos, ya llegó hoy, para hablar como orador por la América Latina, pero además destacando las reformas que ha llevado a cabo su administración, buscando inversión, etcétera. Para mí el foro de Davos, que he estado en algunas ocasiones en cobertura, es como una carta a Santa Claus. Y vuelve el siguiente año a llevarse a cabo, y de lo que se prometió no se cumple nada, la verdad. Pues sí, yo creo que no es un foro donde se cumplen o no se cumplen cosas, es un foro que juega un papel muy interesante, es un foro en donde los gobernantes tienen la oportunidad de reunirse con los grandes empresarios del mundo y que los grandes empresarios de una forma u otra escuchen directamente las propuestas económicas o financieras y hacia dónde van estos países. Entonces, no es cuestión de que se cumplan o no, creo que... Porque ahí se hacen planes que no cristalizan. Sí, pero no es un foro pero de no es un acuerdos. foro de acuerdos, solo. sí. Ni de No, decisiones. no. Es, Pero efectivamente, es un ejercicio de relaciones públicas entre gobiernos, empresarios, personalidades. O sea, nunca, de ahí no vas a sacar ningún acuerdo. Ahora, y el presidente Peña ahí lo que pone en la mesa es el Pacto por México. el presidente y él Peña habla va a vender precisamente- México, va a vender el petróleo, Exacto. va a vender... Y además él Reformas, establece ¿no? este tema como que las reformas son el gran avance en materia fiscal, económica y política, y dice de esto que logró a través de un pacto a donde logró unir al PRI con el PAN y el PRD, ¿no? Y todos aquí sabemos que bailan de repente, se juntan de cachetitos, se dan un beso y de pronto se dan una cachetada Bueno, yo también, creo que ya ¿no? el divorcio está ahí, pero Anunciado, el divorcio ya pero se ya, pronunció. Pero divorcio pero voluntario. siguen, sí, pero siguen sentándose y Ya no, conversando. Jesús no ha Zambrano ya habido, dijo que no ha habido reuniones Y últimamente. las obras está muerto el pacto. Pero el Pacto por México sí es la Ya cumplió envidia su ciclo. para muchos otros. Ya quisiera, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tener un pacto por los La Estados mitad de un Unidos. pacto, Ana María, O sea, la mitad. O sea, sí se No lo convierte en la necesita. envidia, sí se convierte en la envidia de otros países, por lo menos desde fuera, desde adentro, y nosotros vimos las tripas de cómo funcionó el pacto y por qué funcionó o no funcionó. Pero sí, desde fuera se ve, ay, caray, qué capacidad tienen los Sí, políticos sí. mexicanos A nivel- de sentarse. a nivel internacional, Sí, ¿no? se ve Aunque muy aquí bonito. siempre supimos cómo era Se el ve pacto, y muy cómo bonito. llegaba a acuerdos de interés muy personal y de partido. Sí tiene el mérito de haber terminado con una época de tensión donde no se sentaba el presidente con los jefes de los partidos. No, y todos querían salir en la foto al lado del No, presidente no todos. acuérdate Peña, cómo digo, o sea, corría se ponían Marcelo a un lado, Ebrard, lo Zambrano, intentaban sacar Madero. con Felipe Calderón, Ah, que bueno, salía no, por la bueno. puerta de atrás. No, pero Sí. en el Pacto por México sí estaremos de acuerdo o no con algunas de las reformas. Hay ¿Cómo fotos quedaron las históricas. reformas? Pero ahí está. Sí, ahí está. fue un elemento que vamos, O sea, lo logró relajó finalmente, ¿no? el clima político durante un tiempo, porque otra vez está, permitió que le hace así, avanzar. Sí, Es ¿verdad? cierto que está como plancha ardiendo ahorita el pacto, ¿no? Sí. O ya se acabó más bien, ¿no? No, el ya se pacto quemó no la existe, ropa. ya no existe, Ya no ahora existe. va a haber acuerdos. Sí, pero ya lo que se avanzó Como tal. durante lo que existió el pacto es una realidad. Yo creo que traen ahora también en la mesa el poder hacer acuerdos con todos los partidos, inclusive grupos de partidos emergentes que vayan sentando y vayan haciendo acuerdos de diferentes temas políticos, que será lo que viene y lo que va a vender muy bien también. El hecho de que se celebrara el primer año de la lucha contra el hambre y que el presidente haya dicho ayer en un municipio de Michoacán, Tierra Caliente, que 3 millones de mexicanos habían dejado el estado de pobreza y hambre, es un dato relevante
desde el punto de vista de que faltan 4 millones todavía, pero en este país hay otro de los 7 que estaban en el alta padrón, marginación. que no son todos. que no son todos, y que además se siguen sumando los nacimientos. Ahí no hay un control, porque el contador siguen naciendo niños en condición de pobreza, y eso dentro de muy poco tiempo serán niños que tendrán que ir a la escuela, etcétera. ¿Y cuántos perdieron su trabajo y se están convirtiendo en más pobres de los que eran también? Estamos viendo una ola de violencia, de asalto, que antes no se vivía, Pues, ¿no? aquí el tema Bueno, es... siempre se ha vivido, Sí, digamos pero ha sido que se ha agudizado. Mira, ya hasta el porque secretario de Economía el le que robaron nace su reloj. del trabajo. Del trabajo, su reloj. El de economía también. Ay, también el de Economía, pero no lo anunció. Dice Ildefonso Guajardo que por Que favor, para colmo fue, No le roben. fue procurador del Estado de México. Sí, claro. Fue su procurador. Y en quería la PGR. pertenecer al y se daba la idea de que iba a pertenecer al que gabinete de seguridad. Sabes que estábamos viendo en algunos tweets en el programa de la mañana que están diciendo, no, esta posibilidad de que él sea el siguiente fiscal general, porque Sí, también sí. está esa gran reforma que casi no lo hemos discutido, donde van a cambiar la PGR, se convierte en una Fiscalía General de la Autónoma. Nación. Y él era como un candidato natural por su experiencia. Pues a ver cómo le va después Pero le de dolió esto. mucho porque se lo regaló su Ahora, papá. yo Fue una te veo que pérdida. traen en una promoción Ah, tremenda, ¿abierta? es Alfredo Castillo. ah, sí, claro. Bueno, No, Alfredo Castillo es un personaje. sí, Lo es un traen ¿Por qué? personajazo. ¿Por Ahora, proyectadísimo. Como espérate, espera. Para ese cargo que tú acabas de mencionar, si es que, logran No, y él se mencionó modificar en la un ley. inicio también como posible procurador, por su experiencia, ¿Cierto? porque fue procurador en el Estado de México. Aquí el tema es con Alfredo Castillo es que no sé si va a ser el héroe, el bombero que pudo medio resolver algunos aspectos de Michoacán, o va a ser el chivo expiatorio. Pues sí, está la O papa el fusil. caliente, ¿no? O sea, Al el final. fusil en donde en lugar de echarle la culpa al secretario de Gobernación y por ende después le echa la culpa al presidente, pues van a decir, pues este muchacho no pudo. La chamba no es fácil, ¿eh? No y es el fácil. hilo siempre se rompe por lo más delgado, Y dentro ¿no? de Pero la- no es Poniendo- pero mira, él no es un hilo delgado, porque sí tiene una cercanía importante con, Con el presidente. Y además, Claro, dentro claro. de lo complicado, sí ha avanzado, se está echando a andar la locomotora del orden en la Tierra Caliente. Más de 20 municipios Sí, pero están ahorita ya... es temprano, Raúl. No, digo, me refiero de 136 detenidos, a lo que no había habido en años, un líder de los templarios ya en la cárcel. O sea, se está dando movimiento. No digo triunfalismo, no digo, pero que se está moviendo. se Sí, está sería moviendo. irresponsable ahorita decir que esto Ya se va a se resolver logró, en ¿no? tanto. Sí. digo, No en hay, tanto. no hay, nadie lo diría porque sería... Incluso en la Secretaría de irresponsable. Gobernación lo dejaron muy claro. Esto ni va a ser rápido ni va a ser fácil. Sí. Lo que sí es cierto es que ya están todas las fuerzas tomando cada uno su papel y ya está los militares, ya está la Marina, ya está la política interna del país y todos Bueno, los están militares operando. ya estaban. Sí, aquí ahora ya se juntaron los gobernadores, El sesgo ¿no? político-militar pues viene desde Calderón. Sí. O sea, Pero no fue aquí- suficiente. Claro, No es fue cierto. Yo creo que lo que hay ahorita es que por lo menos dieron la impresión de que hay una estrategia diferente. Diferente. Policíaco-militar. Y dije, perdón. hay una estrategia diferente y hay una presencia y un control político, porque esto acaba siendo un tema de cómo controlar las fuerzas políticas. O sea, que el gobernador sí, sigue siendo gobernador, pero también hay que decirlo, el procurador nuevo y el secretario de Seguridad Pública que acaban de nombrar son gente muy cercana a Castillo. La capacidad que tiene él de Castillo de poder coordinar todos estos esfuerzos en una manera que no se hizo el sexenio pasado, a pesar de que tenían una presencia importante de las Fuerzas Armadas en Michoacán, pues también creo que podría, además la coordinación con la PGR, a lo mejor puede dar resultados interesantes. Que se resuelva esto a largo plazo, quién sabe, pero por lo menos están dando un poquito de aire al gobierno federal que le permite, por lo menos, que ya no sigan insistiendo que se declare estado de sitio en Michoacán. Y además la estrategia ya está La desaparición de marcando. Lo cierto es que en el pasado no había coordinación y confianza entre la defensa y la Marina. Y tampoco lo había entre la PGR y las dos primeras. Y la Secretaría de Seguridad Porque por Pública. primera vez en la historia, una incursión de una operación en tierra es para detener al Barbas, a Beltrán Leiva, en Cuernavaca. Estando el ejército ya en Cuernavaca, ahí es donde se da esa primera incursión, y la inteligencia de la Marina fue dando más confianza al entonces presidente Calderón de encargarle más asuntos que a la defensa. Y por cierto, el fiscal que fue para combatir el lavado de dinero, Mandujano,
Ahora está detenido ante un juez el 21 del reclusorio norte por extorsión agravada. Sí, lo que le decía a los empresarios, había muchos rumores de que esto estaba sucediendo desde la PGR, no solamente en el último sexenio, sino a través de los años, en donde básicamente alguien de la PGR le llega, en este caso fue un empresario y le dice, mira, hay una orden de arresto en tu contra, pero no la voy a cumplir si me pagas tanto. Y se la llevaban extorsionando a empresas, generalmente eran empresarios o personas con cierto nivel de dinero y conocidos. Sí, claro. Pues y también en este caso, caían en esa extorsión. Pues caían en esa extorsión terrible, y no lo ¿no? denunciaban. ¿Por qué no lo denunciaban? Porque si hay una orden de captura o detención en contra de ellos, pues tampoco van a alzar la mano, ¿no? Entonces muchos de ellos se iban del país. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. La pausa es breve y volvemos. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40. Agradecemos a quienes nos hacen favor de vernos en Cuernavaca, Morelos, a través del canal 13.2. Y en Proyecto 40 mantenemos un esfuerzo permanente en denunciar cualquier acto de corrupción si usted ha sido víctima de alguno de estos abusos por parte de servidores públicos. Denúncielo a través del hashtag Proyecto 40. El hashtag es Basta ya de corrupción. Francisco. ¿Suena bien? ¿Basta ya de corrupción? Es que a ver por donde volteemos. Es la corrupción. Volteas a la iglesia católica y hay corrupción. Oye, no, y sí le recomiendo al auditorio que vea, nosotros en Primer Café hemos tenido alguno de estos reportajes y en la mayoría de los noticieros y aquí hemos tenido buenísimos reportajes y sí se ve que sí este esfuerzo que está haciendo Proyecto 40 de recibir las denuncias y reaccionar con ellas y están saliendo cosas muy interesantes. Y lo que pasa es que luego no tienen la cultura de denunciar, entonces este es un muy buen foro para poderlo decir. O tienen la apatía de hacerlo porque dicen ¿para qué? Y si nunca pasa nada. No, claro. Sí es un llamado, por favor, contáctense con Proyecto 40 y van a ver muy buenos. Sí hay resultados. Volviendo a esto de la inseguridad que hoy vamos a tocar el tema de los partidos, ¿recuerdan? Sí, nada más déjenme decirles esto del aumento en la criminalidad que la había habido siempre. Antes era delincuencia común, ahora todo es crimen organizado. Hasta de los que se roban unos espejos, cuando llegan a la delegación ya hay alguien de derechos humanos. Pero bueno, el cierre es que la tarea que tiene en el Distrito Federal Fernando Ríos, procurador, y el jefe de la policía no es menor, porque de los que son denuncias se han incrementado y la cifra negra de los que no denuncian. Mira, yo te diría, viendo y estudiando lo que está pasando en el DF, los analistas siempre veíamos el DF como una ciudad en donde en cualquier momento se iba a detonar muchísima violencia y muchísima criminalidad. ¿Por qué? Porque hay que ver los vecinos. Cuando tú tienes vecinos en donde el crimen organizado está con una impunidad, se está desarrollando sus actividades y no los pueden detener, era de esperarse que el know-how que tienen estas organizaciones, de una forma u otra, se empiece como a... Como la humedad, ¿no? Sí, es como la humedad. Entonces, sí creo que parte de esto tiene que ver con el tema de crimen organizado, pero también en parte tiene que ver que hay esta percepción de impunidad por parte de organizaciones que son muy violentas. O sea, estos son criminales que te matan por quitarte tu celular o por quitarte tu reloj, pero que era lo que no... No es nuevo, Ana María. No, es que por eso te digo, por eso no es... este tema en donde no, escalar la violencia no es que sean organizados, sino pues que imponen a través de la barbarie. Exacto. Si no te dejaste robar tu coche y ahí quedaste. No, pues y por eso te matan al final. ¿Te acuerdas cuando cuando te subías a un taxi y fue tremendo el tema este de los asaltos en los taxis? ¿Cuántos años? Violaban inclusive, violaban a las gentes que utilizaban el taxi y esto ¿hace cuántos años sucedió? ¿No? Luego hubo un periodo donde la Ciudad de México parecía la ciudad más segura. Claro, y era más peligroso estar en provincia. Se presumía como la más segura del país. Sí. Finalmente otra y muchos provincianos lo vivimos inclusive, decíamos, está más segura mi hija. Ahora,
si sale al DF y va a un lugar, a una fiesta, a un antro, que si estamos en un lugar de provincia donde las cosas están realmente descompuestas. difíciles, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos tocando de nuevo este tema? Porque es un tema que es recurrente, tal vez. Porque Y además salió después de la corrupción. Es muy sensible a la sociedad. Tiene que ver con el tema de corrupción Sí, que claro, estamos viendo todo. en las instituciones y también un poco lo que le pasó al secretario de Trabajo. Que yo ya lo hice al pobre de Economía. Sí, no, también. el secretario de Trabajo que le roban su Te va a reloj. decir, hazme la guapa, Bueno, comprarme otro diga. reloj. Sí. Dejamos No, pero- ese tema pero sí. y si les parece tenemos 2 minutos para hablar de los No, partidos pues ahora sí que, políticos. ¿qué vamos a decir? hermano? Está muy difícil hablar de los políticos. Bueno, ¿Cuáles? finalmente Esos son el PAN rings de box. abortó el intento en el PAN de acercamiento, están más polarizados que nunca, así van a llegar a la formación de su próximo Consejo Nacional, que ya está. Y ayer me decía uno de estos panistas, Max Cortázar, que es el coordinador de la campaña de Cordero, que él piensa que se van a llevar la elección hasta el 1 de junio, con todo lo que hay que hacer, los 90 días de campaña, elaborar el reglamento, Sí, claro. que la comisión esta, de la que prácticamente los chutaron a todos los corderistas y se quedó con el control Madero, el payaso de las cachetadas. Dicen ellos mismos, Dicen no ellos nosotros. mismos. Por lo pronto Madero dice que él no va a llegar a ser, él quiere repetir, pero no siendo presidente. Madero- Pedirá licencia 2 días antes, como lo hizo el senador. Madero Padilla. se tiene que ir porque sí es cierto que está tomando Desventaja, ventaja de sí. su posición. Estamos escuchando spots en radio con el presidente Madero presumiendo que gracias al PAN no hay colegiaturas en las escuelas, que gracias al PAN esto, que gracias al PAN lo otro. Es tomar posición. Es el único que tiene acceso al padrón. Sí. Él puede contactar a los militantes. Él tiene la estructura del partido a su Él servicio. tiene la ventaja en síntesis, Eso, ¿no? para sintetizar, eso no se llama piso parejo. Pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Marilena. Al Ana María. contrario, Gracias, Muchas gracias. Saludos a todos. Sí, Pues- los veo mañana en el primer café a las Y 7 de la nosotros el mañana. otro aquí. miércoles. Y el próximo miércoles. de En lo el último que café. importa. Oye, Y solo la información. No, dale otro. ¿Cómo? No, mejor. la información es la mejor vacuna contra los demagogos. De lo importante ya se enteró lo demás. Sigue detrás. Sigue Gracias. detrás. Ay, el No, adiós es que era al cuando yo revés. te digo la pero- información es darte